buenas tardes a todos y a todas. Qué rico estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo especial desde el programa Florecer con Educación Positiva. Este espacio lo denominamos Travesías Florecer. Son encuentros para hablar y dialogar hoy con un tema muy especial y es Transforma el dolor en gratitud. Les recuerdo, mi nombre es Olga Lucía Rodríguez Patiño. Yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. Estoy muy contenta porque son muchas las personas que me han escrito al correo florecer.educacion.positiva@gmail.com y también otras personas que me conocen, que son muy allegadas, me han llamado y me han escrito por WhatsApp estimulando un poco el trabajo que estamos realizando. Creo que definitivamente trabajar en educación y desde el enfoque de la psicología positiva es excelente porque estamos brindando una información que es científica, que va a llegar a todos ustedes de una manera rigurosa, de una manera clara, y lo que buscamos es eso, generar ante todo conciencia emocional. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Lo primero que yo quiero comentarles es que esta emoción de la tristeza o la pena o la nostalgia o a veces es melancolía o a veces sentimos un dolor profundo o también de pronto podemos llegar incluso a una depresión, pues todos son sinónimos, digámoslo así, de una familia muy grande de emociones. Hoy en día ya no hablamos solamente de emociones básicas, sino estamos hablando casi de 320 emociones. Quiere decir que de acuerdo a la intensidad de lo que estamos sintiendo, asimismo llamamos a la emoción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una melancolía, es porque la intensidad tal vez en una escala de 0 a 10 esté cercana al 9 o al 10. Si yo hablo de pronto de una pena o de una aflicción, es porque tal vez esa tristeza en esa misma escala puede estar en 0, 1 o 2. O sea que es un nivel muy mínimo. Eso es importantísimo. Entonces es empezar a entender que cuando hablamos de la tristeza estamos hablando de un espectro o de un abanico muy grande, de acuerdo, por supuesto, a la subjetividad y a la forma como cada uno la pueda, digamos, nominar o la pueda clasificar en una escala de 0 a 10. ¿Cuándo aparece entonces la tristeza o alguna de estas emociones asociadas, digamos, y relacionadas con la tristeza? Aparece cuando enfrentamos una pérdida. Puede ser una pérdida real, como sería el caso de la muerte de un ser querido. Es real porque definitivamente pues esa persona ya no va a estar más con nosotros. Se produce dolor porque el vínculo que existía entre esa persona querida, adorada, era muy fuerte. Por esa razón también el dolor es intenso y es fuerte. También podemos hablar de una pérdida simbólica. Por ejemplo, cuando nos quedamos sin trabajo. Muchas personas pueden interpretar el quedarse sin trabajo como un fracaso. Y el fracaso pues está, digamos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad calificado como algo negativo. Entonces el quedarnos sin trabajo puede de alguna manera entenderse como que representa una cantidad de elementos que yo perdí. Perdí, por ejemplo, el sentido de pertenecer a una empresa, de trabajar en un equipo, el poder que tenía por el cargo que desempeñaba, de pronto un poco el estar constantemente con una cotidianidad centrada en un horario laboral, el recibir unos ingresos, el ser fuente también de distracción, porque cuando estamos en una empresa y pertenecemos a un equipo, pues hay momentos también para pasarla rico con el equipo. Entonces, en el momento en que perdemos ese trabajo, la pérdida es simbólica por todo lo que esto representa, ¿sí? Es decir, aquí es importantísimo que cada uno de ustedes que nos están siguiendo, que están acompañando este espacio, empiecen a hacer una lista de todo lo que representa esa pérdida que en estos momentos están sintiendo. Si la pérdida se trata de un trabajo, si de pronto también una pérdida simbólica podría ser, por ejemplo, una relación de pareja que se terminó.
se llegó al divorcio, se llegó a una separación o una relación de amistad. Entonces, en estos momentos, lo más natural, lo más normal es que aparezca y emerja la tristeza, ¿sí? La tristeza, si nosotros tuviésemos un nivel de inteligencia emocional alto, pues sería una forma de expresar de manera genuina y auténtica la emoción. Es decir, si yo en estos momentos estoy sintiendo dolor o estoy sintiendo tristeza, lo que esperaríamos es que las personas pues estén llorando o haya lágrimas y poco a poco empiecen a liberar esa tristeza que están sintiendo. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos con esta emoción a veces es reprimirla o a veces la enmascaramos, es como si la estuviéramos encapsulada y sentimos en el fondo hay mucho dolor. Pero lo que hacemos, digamos, en nuestra cotidianidad es de pronto expresarla a través del mal genio, a través de gritar, de pelear con el otro o pasa mucho con otras personas que lo hacen a través de la ansiedad, de la preocupación, del estrés constante. Entonces aquí es importantísimo que usted pase a la conciencia qué está ocurriendo en estos momentos cuando usted está afrontando una situación de pérdida, sea real o simbólica. Si usted está en la capacidad de darle rienda suelta a la emoción genuina y auténtica de la tristeza y del dolor, o lo que usted hace tal vez es enmascararla, encapsularla o a veces ignorarla, ¿no? Evadirla, decir aquí no pasa nada, yo no siento nada, eso no me está afectando. ¿No? Pasa también con otras personas que el dolor es tan grande que somatizan. ¿Qué significa esto? Que afecta cualquier parte del cuerpo y empiezan las enfermedades. El dolor de cabeza, el dolor en el cuello, el dolor aquí en el pecho, en el estómago, es una forma de somatizar, de decir que hay mucho dolor, el dolor es tan grande que me enfermo, ¿sí? Porque no lo libero, porque no lo expreso. Entonces pasemos estos elementos tan importantes a la conciencia. Piensen un poco, cuando ustedes han vivido o de pronto en estos momentos están viviendo alguna situación dolorosa, ¿qué hacen? Dan rienda suelta a la liberación de la emoción de manera genuina y auténtica, o tal vez, en segundo lugar, la enmascaran, la encubren, la ignoran, la evaden, o en tercer lugar, somatizan, se enferman. Entonces piense un poco sobre esto y páselo en estos momentos a la conciencia. También pues como siempre en este espacio hacemos para entender un poco más toda la dinámica de la familia de la tristeza, tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Nuestra invitada se llama Elsa. Elsa es una mujer de 38 años de edad quien buscó consulta, asistió a proceso terapéutico en el año 2020. Yo creo que todos y todas recordamos que este fue el año de la pandemia, el año que transformó al mundo entero, el año que nos movilizó en el autocuidado, en estar en casa trabajando, en estar encerrados. Entonces, unido a todo este vendaval de emociones que se daban en el mundo entero por esta enfermedad del COVID-19, a partir del segundo semestre ella busca ayuda, trabajamos de manera online, dada la situación del mundo entero, y pues ella manifiesta lo siguiente. Ella dice que está muy triste, que está muy afectada porque pues desde hace un tiempo le dieron un diagnóstico de cáncer, cáncer de seno. Cuando asiste a consulta ya llevaba 8 sesiones de quimioterapia, es decir, que ya iba para la novena sesión. Empezamos a mirar qué estaba pasando en ella. O sea, lo primero es como esa primera fase de liberación total de las emociones, ¿no? Entonces ella empieza a manifestar pues su tristeza grande y profunda porque no estaba preparada en ningún momento para un diagnóstico de esto. A veces pasa mucho que nuestros pensamientos empiezan también a activarse y son todos pensamientos catastróficos. Ella pensaba, yo me voy a morir, no me voy a recuperar y sobre todo le angustiaba mucho pensar qué va a ser de mi hija que tiene tan solo 8 años.
Ella manifestaba que si ella moría, pues su hija iba a quedar sola, aunque contaba con su pareja. En esos momentos, cuando lo pensaba, era como si dudara que realmente iba, digámoslo así, a que su padre, en este caso, no pudiera, digamos, cuidarla de la misma manera que ella lo estaba haciendo. Eso le generaba un inmenso dolor, ¿no? Ella manifestaba un poco cómo esto le alteraba también los problemas de alimentación que tenía. O sea, casi que no quería comer, estaba muy inapetente, le dolía muchísimo la cabeza, quería estar aislada, no estaba para nada motivada. Todos los días se levantaba con mucha pereza, con mucho cansancio, con agotamiento. De hecho, pues ustedes saben lo terrible, digámoslo así, lo aversivo que es una sesión de quimioterapia. Entonces había momentos que por supuesto estaba muy decaída, todos los cambios físicos que esto implica, o sea, desde caída del cabello, las cejas, las pestañas, la debilidad en las uñas, la resequedad en la piel. Era un proceso de deterioro bastante fuerte que lo que hicimos fue empezar precisamente primero a nominar qué es lo que estaba sintiendo. O sea, era importantísimo que ella aceptara todas estas emociones juntas, porque era casi como una ruleta rusa, ¿no? O sea, había días en que estaba bien y había otros días en que venía la decaída. Entonces empezamos a escribir, a dibujar, a trabajar muchísimo en el cuerpo. Aquí utilizamos y les recomiendo a todos consultar los videos de Johann Stoner. Es un artista italiano, es un pintor que trabaja sobre el cuerpo. Entonces su obra maestra, digámoslo así, es trabajar en el cuerpo humano y transformarlo. Empezamos a mirar, por ejemplo, hay un video de una persona que está sobre, digámoslo así, un girasol, y usted cuando lo ve, inmediatamente aparece es una mariposa. Cuando esa mariposa se empieza a mover, ya vemos que es una persona. Y vemos cómo él empieza a pintar sobre todo el cuerpo y es un poco darnos cuenta de que cada pincelada puede ser una herida que está marcando nuestro cuerpo. Miramos esos videos de cómo el cuerpo se va transformando y cómo lo podemos también recuperar y transformar de una manera positiva. Ella empezó cuando miraba estos videos de Johann Stoner, que aquí los voy a también de pronto a colocar los enlaces para que ustedes los puedan ver, de cómo se da esa transformación en el ser humano. Ella empezó a tomar conciencia de que la enfermedad, además de que era cáncer de seno, pues estaba también afectándole, por supuesto, toda la parte emocional, ¿sí? Esa desmotivación, ese desgano, esa pereza, esos deseos de no levantarse, estaban muy asociados pues a la pérdida de la salud que ella estaba sintiendo. Es decir, su vida cambió totalmente después de este diagnóstico. Por eso empezamos a que ella dibujara, así como lo hacía Johann Stoner, sobre su propio cuerpo y empezar a identificar todas las cicatrices que ella tenía, ¿no? Y entender que esto que le estaba pasando no era su culpa, ¿no? Muchas veces pasa cuando estamos en momentos de tristeza, incluso de depresión, que empezamos a buscar que nosotros somos culpables de estos hechos, ¿no? Entonces empieza un poco el remordimiento, pero ¿por qué yo no fui a tiempo al médico? ¿Por qué no me hice el autoexamen? ¿Por qué de alguna manera no me hice una mamografía, una ecografía? Es decir, toda esa fase de culpabilidad que en el fondo, pues en estos momentos, cuando ya tengo un diagnóstico, solamente sirve para acrecentar y aumentar esa depresión o esa tristeza. ¿Qué nos sirve en estos momentos? Si son un poco los pasos para empezar a gestionar la tristeza, aceptar y reconocer que en estos momentos tengo ese diagnóstico, que solamente es eso, ¿cierto? Es una enfermedad que está ubicada en una parte de mi cuerpo, en este caso eran los senos, ella tenía cáncer en ambos senos, y además aceptar que eso forma parte de la vida y sin embargo eso no era toda su vida.
O sea, ella tenía su vida de pareja, tenía también, por supuesto, su vida como madre de esta niña de 8 años, quien fue su apoyo fundamental, quien la hacía a veces jugar y divertirse, porque pues la forma como una niña de 8 años concibe un diagnóstico de cáncer de seno no es igual a como lo concibe un adulto. Entonces empezamos en ese proceso de desculpabilizarnos, o sea, yo no tengo la culpa. En estos momentos ya hay situaciones que no tengo todo el control. A veces nosotros como humanos quisiéramos tener el control de todo. Sin embargo, las enfermedades llegan porque tienen que llegar. Y a veces son enfermedades que se gestan lentamente y cuando ya llegan, pues ya es con un diagnóstico en estos momentos muy duro y muy fuerte, como fue el diagnóstico de cáncer de seno. Ella ya estaba, como les comentaba al comienzo, con un proceso de quimioterapia, ya lleva 8 sesiones y poco a poco se estaba también recuperando. Entonces, una vez aceptamos lo que estamos sintiendo, entendemos que no tenemos la culpa, reconocemos que de alguna manera lo más sano en esos momentos es aceptar que la emoción está ahí presente. O sea, vamos a validarla, vamos a decir, es normal que yo sienta tristeza, soy humana y además, ¿cómo no sentirla si de todas maneras he perdido ese don de la salud? Si ahora estoy enferma, ¿sí? Y estoy en manos de los médicos, en manos de un tratamiento, y ahí sí está bajo mi responsabilidad cómo sigo cumpliendo con todo lo que el médico o el equipo de médicos me están orientando para curarme o para por lo menos rehabilitarme, ¿sí? Creo que ahí sí es diferente cuando yo asumo mi responsabilidad y dejo de sentirme culpable, ¿sí? Empezó entonces ella este tratamiento de liberación de la tristeza, ¿sí? Empezó incluso a darle forma con arcilla también, a trabajar y a moldear cómo veía ella esa tristeza. Si era de pronto como una roca muy fuerte, muy pesada, que era tan grande que no la podía manejar, ¿sí? Y poco a poco, en la medida en que la moldeaba con sus manos, cogía y la trabajaba, se daba cuenta que sí podía empezar a, como dice la metáfora, moldearla, que estaba en sus manos, empezar a entenderla, a comprenderla y a moldearla, ¿no? También comprendió que la tristeza pues es casi que como una tela negra que cubre todo su cuerpo, ¿sí? Que por eso le estaba afectando el sueño. Había momentos que no estaba durmiendo lo que necesitaba, por eso le estaba afectando también sus hábitos de alimentación. Ella empezó a bajar bastante el apetito, por eso también estaba la desmotivación, o sea, había perdido el sentido de vida, no tenía un propósito, estaba muy centrada, casi que el 100% de las primeras consultas solamente hablaba de su enfermedad, ¿no? Poco a poco se dio cuenta que la enfermedad no era el 100% de su vida, la enfermedad era solamente un porcentaje nada más. Y poco a poco también se fue dando cuenta de que ella tenía otras áreas, además de la enfermedad, en las cuales se podía empezar a desempeñar, ¿cierto? A desarrollar. Pertenecía a una iglesia, ella era cristiana, y empezaba a trabajar en estos grupos de oración, grupos de apoyo. En esos momentos, hablo del 2020, como por la pandemia, todas estas ceremonias también las hacían desde internet, se conectaba y ella sentía muchísimo la ayuda y la parte espiritual, cómo estaban ahí acompañándola. Se dio cuenta, por supuesto, que el apoyo que significaba su pareja y el apoyo que significaba su hija. Entonces empezó a entender que la enfermedad solamente era una parte así de pequeñita de su vida. No lo era todo. Era un porcentaje mínimo y había otras áreas en donde podía empezar a desenvolverse, en donde podía empezar a crecer, ¿sí? De esta manera fuimos, digamos, transformando sus creencias que la limitaban relacionadas con que la enfermedad era todo, que desde que apareció la enfermedad ella no podía hacer nada más. Entonces empezó a darse cuenta que lo que la enfermedad llegó a enseñarle era que tenía que generar un cambio en su vida, ¿sí? Un cambio fuerte en su vida. Era el momento de empezar a darse cuenta de que ella sí amaba la vida, sí quería vivir, era una fuerza interna muy grande,
tenía un motivo grande para vivir y era precisamente quería acompañar todo el proceso de crecimiento y desarrollo de su hija, ¿no? Entonces empezamos a trabajar lo que los japoneses llaman el ikigai. O sea, ¿cuál es ese sentido de vida? ¿Cuál es ese propósito que tal vez antes no lo tenía? Antes estaba trabajando, estaba muy dedicada al trabajo todo el tiempo, estaba muy centrada también de pronto en trabajar de manera mecánica, ¿sí? Es decir, no estaba viviendo la vida como quisiera vivirla. Y empezaron, digamos, a aparecer como todas esas necesidades que ella tenía, que había dejado a un lado por estar muy centrada en el trabajo. Entonces, definitivamente, esta enfermedad la movilizó a realizar cambios, ¿sí? Y aquí vemos cómo, aunque parece mentira, ¿cierto? Aunque de pronto nosotros nos asombramos, detrás de una gran tristeza, de un gran dolor, hay un aprendizaje, ¿sí? Y aquí es donde sigo trabajando la cultura japonesa porque ellos nos enseñan muchísimo. Entonces, además de empezar a trabajar en el propósito de vida, en su ikigai, que finalmente lo encontró y ahí encontró la razón para seguir adelante, para amar la vida, para continuar, también trabajamos algo muy hermoso que lo llaman los japoneses el kintsugi. Entonces es como si tuviéramos una vasija de barro, ¿sí? Eso somos, una vasija de barro, y esa vasija está llena de cicatrices, ¿sí? Las cicatrices son los dolores, las adversidades, los momentos difíciles que hemos tenido en la vida. ¿Qué hacen los japoneses? Mientras que nosotros, la cultura de Occidente, tratamos como de negar esas adversidades, de ocultarlas, de guardarlas, de reprimirlas, ellos lo que hacen es el kintsugi. ¿Qué es el kintsugi? Es empezar esas grietas que hay, esas cicatrices, a pintarlas en oro. El oro es el metal más preciado, ¿sí? Entonces piensen, acá tengo la vasija y todas las grietas están resaltadas en oro. Qué hermoso eso, ¿cierto? La resaltan en oro porque gracias a todos esos momentos difíciles que hemos tenido en la vida, es que hemos aprendido, es que hemos desarrollado habilidades, hemos de pronto acudido a nuestras fortalezas de carácter para seguir adelante. Por eso las resaltamos y las resaltamos en oro. ¿Eso qué significa? Que estamos amando nuestras cicatrices, las estamos apreciando, las estamos resaltando, ¿sí? Y de esa manera es que empezamos a hacer los cambios que haya que hacer en nuestra vida cotidiana, a cambiar las creencias que tenemos que cambiar, que a veces nos limitan, para seguir amando la vida. Entonces, ese arte que se llama kintsugi es el arte de sanar, el arte un poco de empezar a reconocer esas fracturas, esas heridas que tenemos, ¿no? Y por eso aquí ya empezamos la otra fase, digamos, del proceso que es la restauración, ¿sí? Empezamos a partir de esta técnica del kintsugi, en donde empezamos a darnos cuenta de que esas cicatrices vienen a enseñarnos. Y también trabajamos de la mano de la gratitud. Entonces yo le preguntaba a ella, y es bueno también que ustedes se pregunten y hagan el ejercicio, cuando hemos tenido una situación muy dura, en donde hemos sentido mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿qué nos ha enseñado esa situación? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y ahí encontramos lo importante que es la gratitud. Ahí empezamos a decir gracias por esto que estoy viviendo, porque aunque es muy fuerte, porque aunque lo comprendo, aunque entiendo la tristeza, la acepto, la valido, ¿sí? Empiezo a darme cuenta que vino a enseñarme que yo tenía que cambiar mi vida, ¿sí? Entonces ese cambio ya empieza a ser mucho más fuerte, ya la vida tiene más sentido. Sé que no tenemos a veces que llegar a situaciones tan límites como estas para que se den los aprendizajes. A veces en la misma cotidianidad ahí están presentes los aprendizajes. Sin embargo, también reconocemos, y yo sé que ustedes, los que están aquí presentes, también se dan cuenta que gracias a esas experiencias fuertes fueron aquellas en donde más aprendizaje se dieron, ¿no? Entonces, por eso empezamos a reconocer que la gratitud es muy importante. Por eso este tema de hoy era cómo transformo ese dolor en gratitud,
¿sí? La gratitud desde la psicología positiva pues está vista como una emoción positiva. Es una emoción muy fuerte porque siempre se da cuando yo estoy reconociendo o valorando algo en la otra persona o en mí misma, ¿sí? Cuando yo digo, gracias a esta situación aprendí a amar la vida. Ahora estoy dedicándole más tiempo a mi hija. Ahora juego más con ella. Ahora le dedico más tiempo también a mi esposo. Ahora amo la vida con intensidad y me quiero recuperar, ¿sí? Eso es reconocer. Está también la gratitud como una fortaleza de carácter, es decir, en algunas personas es un rasgo de personalidad, es un estilo de vida estar cotidianamente reconociendo las acciones, los actos que realizan las otras personas. Es un poco como si ya eso estuviera tan impregnado en usted que todos los días empieza a trabajar la gratitud. Por ejemplo, yo que les recomiendo, aquí está, este es mi frasco de la gratitud, lo tengo desde hace tiempo. Y acá lo que hacemos es todos los días escribir, miren acá está, escribir en un papelito, miren, por lo cual yo quiero dar gracias, ¿sí? Por ejemplo, este que a mí me salió, gracias Señor por el desayuno especial y la compañía de mi esposo, ¿sí? Entonces lo escribo y lo guardo. Y acá tengo muchos papelitos que yo escribo todos los días, ¿sí? Todos los días, dando las gracias por todas las cosas buenas que he tenido durante el día. Entonces así, pues los voy guardando, lo puedo trabajar mensual, lo puedo trabajar cada 2 meses. Y si hay algún momento en donde precisamente usted se siente triste, se siente desmotivado, pues coge un papelito de estos y empieza a leer, ¿sí? Yo tengo aquí gracias porque mis hijos ya son profesionales. Qué lindo eso, ¿sí? Entonces, en esos momentos en que usted se siente triste, empieza a cualquier mensaje de estos, empieza a leerlo y usted inmediatamente empieza a subir el ánimo, ¿cierto? Empieza a darse cuenta de todo lo que usted posee. Aquí tengo otro, gracias porque comparto con mi hijo Nicolás el gimnasio. Cuando podemos vamos juntos al gimnasio y esto para mí es fascinante, ¿sí? Entonces son ejemplo de cómo puedo tener este frasquito todos los días, ¿sí? Y voy guardando y escribiendo. De esa manera se están generando cambios a nivel neuronal. De esa manera se producen neurotransmisores como la serotonina, ¿cierto? Que si vamos a ver, a veces en consulta yo he tenido pacientes que están ya medicados, que están formulados por un psiquiatra, y si uno ve, pues lo que produce, digamos, estos medicamentos precisamente es serotonina. Entonces, un poco uno empieza a decir, pero si yo me puedo producir la serotonina de forma natural, ¿por qué tengo que acudir a un medicamento? Aquí pues hablo con mucho respeto porque como psicóloga clínica sé que hay momentos en donde sí es fundamental tomar medicamentos. O sea, aquí no vamos a estar en contra de los medicamentos. Es necesario y es fundamental tomarlos, ¿sí? Para eso pues es un psiquiatra quien da el diagnóstico y quien inmediatamente formula. A veces si la persona no toma ese medicamento, pues no puede pasar a la parte de la psicoterapia para estar lista, para comprender y elaborar todo su proceso, así como hoy lo estamos hablando. Sin embargo, la mayoría de las personas no necesitan de este medicamento. La mayoría de las personas sabemos que lo podemos producir, la serotonina o la dopamina, de manera natural, ¿sí? Y a través de este frasco de la gratitud lo podemos hacer. Y ahí estamos viendo cómo el dolor lo podemos transformar en gratitud. Por supuesto que acá quiero también enfatizar en que esto es un proceso. O sea, yo les hablé que con mi paciente, con Elsa, que es la invitada de hoy, en la primera fase trabajamos toda la parte de catarsis, de liberación, de comprensión del sentimiento, de la emoción, de aceptarla, de validarla, de reconocerla, ¿sí? Y luego sí pasamos, digamos, a una etapa de sanación, de restauración, que fue también todo un proceso. O sea, tuvimos más de año y medio en consulta porque era necesario, hasta que ella, por supuesto, terminó con la quimioterapia, pasó a radioterapia, luego solamente medicamentos, y hoy es una persona que ya está curada, está sanada y está feliz
disfrutando de una manera positiva con su pareja y con su hija, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, lo que quería era darles a entender que si nosotros nos damos la oportunidad, ¿sí?, de empezar a trabajar y gestionar la tristeza, lo logramos. Muchas veces pasa que no podemos solos, ¿no? Elsa, ¿qué fue lo que hizo? Elsa lo primero que hizo fue mirar su intensidad de tristeza. Cuando se dio cuenta que estaba en un 10, que ya no tenía ganas ni de levantarse, ni de arreglarse, que ya no quería absolutamente nada, que quería estar en la cama durmiendo, pues ahí se dio cuenta que necesitaba una ayuda profesional. Y por eso fue que pues llegó a mí, llegó a la oficina, llegó y iniciamos todo este proceso. Entonces la invitación para ustedes es esa. Ustedes son los primeros que deben valorar en una escala de 0 a 10 frente a esta pérdida que estoy sintiendo, sea simbólica o sea real, ¿cuál es mi intensidad? Si es una intensidad de 3, de 4, de 5 que yo veo que la puedo manejar, perfecto, empiece a manejarla, ¿sí? Empiece a gestionarla, a tramitarla. Si por el contrario usted ve que es un nivel muy alto y que necesita una ayuda profesional, para eso está la psicoterapia, para eso está la psicología, para ayudarlos a crecer, a que se dé ese desarrollo humano, a que ustedes aprendan a gestionar las emociones. Todas las emociones nos vienen es a enseñar, ¿sí? Digamos que de alguna manera entendamos cuál es ese aprendizaje que se da, ¿no? En este caso, pues quiero decirles que siempre cuando trabajamos en psicoterapia, el 80% lo hace la misma consultante, ¿no? Es la persona quien es la protagonista de su propio proceso. Aquí es solamente recordarles que está en sus manos, es su responsabilidad empezar a gestionar las emociones, en este caso, la emoción que estamos trabajando hoy, que es la tristeza. Traten de identificar cómo es que se manifiesta en su cuerpo, qué es lo que usted hace cuando está triste. Escriban, por favor, escriban, lleven un diario emocional en donde comprendan por qué esta pérdida que yo tengo, sea de una persona, sea de mi trabajo, sea de que tuve un cambio muy brusco porque pasé, por ejemplo, tengo un caso también de una zona de confort en donde estaba trabajando y sale pensionado y eso también le afectó muchísimo. Entonces, dependiendo la situación que sea, empiece a elaborar todo lo que implica la pérdida, todo lo que representa para usted. Y ahí seguramente va a encontrar, como yo llamo, el foco de la tristeza, el foco de la situación. Y trabaje mucho en sentido de vida, en propósito de vida. Les agradezco mucho la asistencia en el día de hoy. Estamos tratando de trabajar en la psicoeducación emocional. Estamos totalmente seguros que en Florecer con Educación Positiva, pues ustedes encuentran un espacio para seguir haciendo talleres y seguir aprendiendo todo lo que tiene que ver con el componente de la regulación emocional. Muchas gracias. Compartan ustedes por favor esta información con sus familias, con sus seres queridos. La idea es que poco a poco, ojalá Colombia sea un territorio de bienestar, sea un territorio de paz, esté constituido por personas que sepan manejar emociones, que tengan un nivel de inteligencia más alto y en especial pues herramientas para manejar las emociones. Muchas gracias a todos y a todas las que están aquí presentes y nos seguimos viendo los miércoles a las 5 p.m. Muchas gracias y hasta la semana siguiente. Chao, chao.